Bien, vamos a encarar el ejercicio 2 del práctico 9 eh, de control de gastos, ¿sí? Que dice que se desea implementar un sistema para el control de gastos de una organización. El sistema debe poder permitir almacenar el gasto con su descripción, fecha y monto, y demás características que se le deseen incorporar, ¿sí? Y este es el tema que está subrayado, y el temita que por ahí, así a priori, se tienen que imaginar cómo hacer, ¿sí? No es algo que hayamos practicado. Asimismo, es posible incluir un detalle pormenorizado del gasto. De esta forma, el usuario puede detallar cómo se compone originalmente el gasto. Por ejemplo, un gasto de construcción de edificios se basa en gastos de cimiento, gastos de edificación, gastos de pintura. El monto total del gasto es la suma de cada una de las partes que lo componen, ¿sí? Ahí ven que ya se perfila un composite, ¿sí? Donde vamos a tener un gasto simple y un gasto compuesto, ¿sí? ¿Lo ven más o menos? Al menos en principio, es la idea que, que nos puede surgir ahí de leer esto. Si bien se puede caracterizar cualquiera de los tipos de gasto acorde a lo deseado por el usuario, perdón, siempre se puede caracterizar, por ejemplo, para gastos de pintura, color rojo, calidad media, metros 35, ¿sí? O sea que te vamos a tener diferentes atributos con un valor asociado, ¿sí? Color rojo, calidad media, metros 35. Se debe proveer servicios que permitan obtener el total de dinero gastado en una fecha dada, el total de dinero que se gastó en un rubro determinado, el listado con todos los gastos en una fecha dada. Fíjense que acá pide total, acá pide listado de gastos, con calidad media, ¿sí? Total de dinero que se gastó en pintura en una fecha dada, listado de gastos que superan tanto monto. Y estos son algunos ejemplos de listados y sumas de gastos que pueden solicitarse. Es importante que se combinen distintas formas de pedir sumas o listados, ¿sí? Ahí tenemos otra cosa que, que pinta que van a aplicar acá. Esos son búsqueda de gastos. Claro, son búsquedas, ¿sí? Vamos a tener filtros de gastos. En principio, bueno, no sabemos o no está muy claro si van a ser simples o compuestos los gastos que buscamos. Así que, bueno, acá está la aclaración de qué se pide con el listado. Eh, entonces, una búsqueda como búsqueda de las que veníamos haciendo, que devuelve una lista de gastos, y además uno que devuelve el total de dinero de un gasto particular, de una búsqueda particular, perdón. Y después dice la aclaración sobre el listado de gastos. Cuando se trabaja con un gasto que se encuentra detallado, ¿sí? O sea que sería el gasto compuesto, se debe proceder de la siguiente forma. Por ejemplo, si se solicitan los productos de calidad alta y el gasto detallado posee calidad alta, ¿sí? O sea que fíjense que tanto los simples como los compuestos pueden tener los atributos que yo busco, ¿sí? Porque acá estoy buscando gastos compuestos, ¿sí? El gasto calidad alta y el gasto detallado tiene calidad alta. ¿Bien? Este gasto es incluido en el listado. O sea que en el listado, en las búsquedas estas que se piden acá, no solo voy a incluir objetos simples del composite como veníamos haciendo hasta ahora, sino que en este ejercicio me están pidiendo también que incluya compuestos, si los compuestos cumplen con lo que se busca. Puedo incluir tanto simples como compuestos. Ahora bien, si no posee calidad alta el gasto detallado, pero dentro del detalle hay gastos que sí poseen calidad alta, estos últimos son los que deben ser incluidos en el listado. ¿Se entiende? Entonces, el compuesto se tiene que fijar si él cumple con la búsqueda. Si él cumple, se agrega el resultado, ¿sí? Y ahí cortaría, se agrega él mismo. Y si no cumple, ahí se fija en sus hijos si hay alguno que cumple, ¿sí? Y después dice, proveer la funcionalidad necesaria para el siguiente tipo de gasto. Una organización administra un gasto pendiente de pago, ¿sí? Hay otro gasto nuevo, otro tipo de gasto diferente. Dicho gasto puede ser cualquier tipo existente, un gasto simple o un gasto detallado, o cualquier tipo de gasto que se agrega a futuro, ¿sí? Tiene que quedar flexible para poder, si se agrega
un tipo de gasto nuevo a futuro, ese gasto también podría ser pendiente de pago. Y es como una funcionalidad que se le agrega. Tienen un porcentaje de actualización anual, la cantidad de días pendiente y si el mismo ya se pagó o está pendiente. El monto se calcula en base al gasto contenido, ¿sí? El gasto pendiente de pago hace referencia a un gasto, es el gasto de ese gasto al que hace referencia, más el porcentaje acorde a los días pendientes de pago. Si ya se pagó, el monto es un valor fijo calculado al momento en que se informó el pago. Así que una vez que es un gasto pendiente de pago, pero una vez que yo informé que ya lo pagué, el monto queda fijo ahí, no se sigue incrementando el valor, el costo. Implementar la funcionalidad que permita informar el pago del gasto, fijar el valor de dicho monto. ¿Sí? Dentro de lo que es el práctico tiene alguna dificultad, pero no es tanto, no es tan diferente a lo que veníamos haciendo. La única dificultad por ahí más grande es esto, ¿sí? De los atributos que puede tener un gasto, ¿sí? Que ahora lo ven. Entonces, para empezar, ¿qué vamos a tener? ¿Qué clases vamos a ir identificando como el modelo principal del ejercicio que vamos a tener? ¿Vos lo planteaste, Cristian, este? Sí, lo estuve pensando, pero eso de características no supe cómo. Está bien, sí, eso no importa porque es nuevo, pero olvidándote de eso, ¿qué Sí, yo tenemos? tenía el sistema, el gasto, pero no sabía cuál era compuesto en este caso, porque el gasto del compuesto, entonces, El gasto detallado es el compuesto, el detallado. claro, y también tenés otros gastos que son simples, que no están detallados, es un gasto concreto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, comprar una lija, ¿sí? Eso es algo directo, no es que tenga subgastos. En cambio, el gasto de pintar una pared, ahí va a tener el gasto de comprar la lija, el gasto de comprar la pintura, el gasto de mano de obras y así, todo, gastos menores, digamos, que conforman ese gasto general. Entonces, vamos a hacer paquete para subirle después. Eh, Hoy es 25 y vamos a ponerle ejercicio 2 TP9. Bien, entonces, en principio vamos a tener un gasto simple, ¿sí? Vamos a estar planteando lo que va a formar parte del composite y un gasto detallado, gasto compuesto, ¿sí? Estas dos clases, ¿de quién tienen que heredar? Una clase padre, para que se forme el composite, ¿sí? Una clase gasto, para que en el gasto detallado, que va a heredar de gasto, yo pueda tener una lista de gasto abstracto, detalle, ¿sí? Ahí planteo la estructura básica del composite, ¿sí? La clase abstracta, todavía no tiene nada, ¿sí? Podría que no sea abstracta, vamos a ver, en teoría va a ser abstracta porque alguna diferencia va a tener el simple con el compuesto, pero en principio todavía no tenemos nada. Ahora, dice que tiene que poder almacenar. Cualquier gasto tiene una descripción, una fecha y un monto, ¿sí? Mínimamente. Y además características que le quiere incorporar, ¿sí? Entonces, en principio podríamos poner, tenemos una descripción, una fecha en la que se realizó el gasto
¿Cuánto Yo eso, gastó? yo eso lo había imaginado de una forma distinta, A ver, pero después no supe cómo seguir, porque todo eso también son características del gasto. son características, está bien. Ahora, ahora vemos. ¿Sí? Yo por ahora estoy poniendo tal cual está escrito acá en el ejercicio. Ahora, vamos a mirar un detalle. Esto va en la clase abstracta. Olvidémonos de las demás características que se puedan agregar. Vamos a hacerlo como venimos con lo que sabemos. ¿Va en la clase abstracta, va en la simple o va en la compuesta? ¿Qué les parece? Están saltando notificaciones por todos lados, no sé de qué son. Eh, ¿Van todos en el abstracto? ¿Qué quiere decir que vaya en el abstracto? Que el gasto simple y el gasto detallado van a tener estos atributos, ¿sí? Comunes. Los dos van a tener una descripción. El simple y el detallado tienen una descripción. En principio sí, ¿sí? Y es algo propio del gasto, ¿sí? Si es un gasto de pintura, perdón, gasto, como dice acá, gasto de pintura, construcción de edificio. Esa sería la descripción de un gasto compuesto, ¿sí? Y si tengo, por ejemplo, el costo de comprar una lija, va a ser un gasto simple, que también va a tener una descripción. O sea que la descripción está bien que fuera, que es arriba, que va arriba, digamos, porque es común tanto al simple como al compuesto. Ahora, a ver, a ver si puedo acomodar un poquito que se vean las dos cosas. Ahora, la fecha de un gasto. Es una característica propia de un simple y de un compuesto. Los dos van a tener una fecha de gasto como un atributo. ¿Nos dice algo de la fecha? Eh, Necesito después todo lo que se gastó en una fecha dada. Acá hay un rubro, alimentos, por ejemplo, no todos tienen rubro. Puedo tener o no puedo tener rubro, acá aparece, calidad, ¿sí? Pero estos rubro, calidad, sí, son cosas que aparecerían en eso adicional que puedo agregar, ¿sí? No todos van a tener calidad, no todos van a tener rubro, ¿sí? Esas son las cosas variables que están en el gasto. Que son metros 35, no todos van a tener un atributo metros. Los atributos, en este ejemplo, en este ejercicio, son variables. Son atributos, nosotros les decimos atributos dinámicos, son atributos que se pueden agregar y quitar del objeto. ¿Sí? No es algo fijo como estamos acostumbrados. ¿Sí? Cuando nosotros definimos el estado de un objeto, son atributos así fijos y todas las instancias de esta clase van a tener estos atributos. ¿Sí? Ahora acá este ejercicio me está diciendo que hay atributos de la clase gasto que no todos van a tener. Y yo a priori no sé qué atributos, perdón, qué gastos van a tener un atributo en particular. Entonces, ¿cómo podría resolver eso? Si yo puedo agregarle atributos al gasto que no son los iniciales, los que ya conozco. O por ahí a priori no conozco todos, ¿sí? Acá lo único que por ahí se distingue de lo que dice el enunciado es el tema del total, ¿sí? Porque el total yo lo voy a tener que sumar el monto, este monto, yo voy a tener que hacer un cálculo con esto. Los demás, en principio, los voy a usar en los filtros para ver si un gasto tiene o no tiene determinado atributo, ¿sí? El monto sí por ahí es particular. Entonces, ¿qué pueden hacer para agregarle de forma dinámica atributos a una clase? ¿Qué se les ocurre? ¿Nada? Tener una clase nueva que el gasto use esa clase.
una clase nueva que el gasto use esa clase. Bien, ¿y dónde, cómo la ligás a esa clase con esto? Le Una clase pondría que... un atributo ahí del otro tipo de la clase. No sé, estoy diciendo cualquier cosa, me parece. No, 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 está orientado, falta cerrar un poquito la idea. Ahí Matías dice extendiéndola podría ser. El tema de extender es que vos vas a tener distintos tipos de gasto dependiendo de los distintos atributos que tengan. Y en principio los atributos son variables. ¿Sí? Esa es la principal dificultad de esto, que nosotros estamos acostumbrados, y en la programación orientada a objetos en general, en el 99% de los casos, los atributos son fijos. O sea, esto es parte del estado del objeto y no cambia, todos tienen estos atributos. O sea, perdón, cuando yo defino atributos, todas las instancias de la clase tienen sí o sí esos atributos, son parte del objeto. Acuérdense que el objeto está formado por un estado y un comportamiento, ¿sí? Por atributos y métodos. Los atributos yo los defino, los enumero, y todos los objetos lo tienen. ¿Sí? Una interfaz. La interfaz agrega comportamiento. Eso estaría bien, Gonzalo, si el comportamiento yo lo puedo hacer variable. Pero acá lo que yo quiero hacer variable son los atributos. ¿Cuántos atributos voy a tener? No lo sabés. No, perfecto. Y entonces, n, tal cual. ¿Y dónde puedo yo almacenar n elementos y agregarlos y borrarlos a medida que los necesite? En una lista, claro. ¿Sí? En un array, en un array, en lo que quieran. Lo que me está diciendo este ejercicio es que no voy a tener atributos fijos, sino que voy a tener una lista de atributos. ¿Sí? Y de esa forma yo le cambio el estado al objeto, agregándole o quitándole atributos a esa lista. ¿Se entiende? Entonces acá voy a tener, esta solución es muy peligrosa, ¿sí? Por eso se aplica únicamente cuando me dicen esto que está acá subrayadito, que se le pueden agregar más características, ¿sí? Porque esto eh, se va un poquito de lo que es el concepto de objetos, de tener como es un objeto con un estado que ya está predeterminado. Acá yo el estado se lo estoy variando, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con este tipo de solución y ahora no empiecen a hacer esto por todos lados para que quede flexible, porque se desdibuja el estado del objeto. O sea, ¿qué forma parte del objeto gasto? Yo ahora no lo voy a saber, porque depende de lo que el usuario me agregue y me elimine de esta lista que yo voy a definir acá. Claro, o sea, podés ¿Sí? agregar cualquier cosa en esa lista. Le puedo agregar cualquier cosa. Cualquier cosa no, bueno, ahora vamos a ver qué le vamos a agregar, ¿no? Pero eso puede ser variable. Atributos, vamos a poner. O características, como decía el enunciado. ¿Sí? Estas características van a ser variables, porque yo acá le puedo agregar o sacar. ¿Sí? Fíjense que no le puse de qué para definirlo ahora. Y ahora viene una duda con esto. ¿Qué pasa con estos atributos? ¿Son cosas que van a estar afuera o van a estar dentro de estas características? ¿Sí? Ahí viene una decisión que tenemos que tomar. Por ahí algunos van adentro y otros no. Depende si los voy a tratar a todos de la misma forma. Si yo la descripción la voy a tratar de la misma forma que trato a los otros atributos que pongo acá, no la tengo aparte, la mando directamente acá. Lo mismo para la fecha y para el monto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que leer bien el enunciado y ver si los puedo manejar de forma común, si me simplifico me complica tenerlos aparte. ¿Sí? Pero inicialmente lo que nos teníamos que dar cuenta acá era que teníamos una lista de atributos que era variable. ¿Sí? No los puedo enumerar yo uno a uno como hacemos normalmente, sino que tengo que guardarlos en una array. ¿Y qué voy a guardar en esta array list? ¿De qué lo voy a definir? Fíjense lo que tenemos que guardar, por ejemplo, color rojo, calidad media, metros 35. ¿Cómo guardo estos pares de cosas? ¿De object? Si yo pongo una array list de object, ¿cómo guardo metros 35?
String tampoco me alcanza. String podría guardar metros, pero me falta guardar el 35. Les pongo este ejemplo que es por ahí el que mejor se ve. O sea, vos tendrías que guardar el tipo y el valor. Claro, el nombre del atributo y el valor. Lo que yo antes ponía acá. Fíjense que yo acá defino string descripción y en algún lugar le asigno el valor, ¿no? En el constructor. Ahora yo en esta lista tengo que tener esos pares de cosas. De Nombre, tipo, valor. de tipo característica y haces una clase nueva. Claro, necesitaría hacer. Se puede evitar esto, pero todavía no lo vimos, no los quiero marear ahora antes del parcial. Pero en principio vamos a hacer una clase nueva que se llama atributo, o característica, para seguir con el mismo, con la misma terminología que está en el enunciado. ¿Y qué va a tener esta característica? Va a Y un tener, nombre y un atributo. claro, un nombre que va a ser de tipo string, porque el nombre siempre va a ser de tipo string, y el valor de qué va a ser. ¿Qué puede ser el valor? Los valores serían, por ejemplo, rojo, media, 35. Ahí me molesta ese numerito para hacer. Un object podría ser el valor, entonces. ¿Cómo, Cristian, te acordó? Podría ser un object. Un object. En principio vamos a poner un object. Vamos a ver si con eso nos alcanza o nos molesta. El object a veces molesta, ¿sí? Porque tiene pocos métodos. Entonces ahí, bueno, vamos a tener que ver después más adelante con los servicios qué necesitamos conocer de ese valor. Si lo único que conocemos, piensen en los métodos que tiene el object, básicamente el equals, ¿sí? El toString, no tiene mucho más de lo que venimos usando. Entonces, si lo que ustedes van a necesitar en las búsquedas, que es lo principal que les pide el enunciado, eh, es ver si tiene un valor. Por ejemplo, acá, gastos en una fecha. ¿Qué significa esto? Que la fecha sea igual a una fecha dada. Acá también, que el rubro sea igual a el string alimentos. Pareciera que en principio son todos por igual. Guarda acá, que superen tantos pesos. ¿Sí? Acá ya veo que el monto, ¿sí? El gasto total, ya por ahí no me conviene que esté acá adentro, porque si es un object, yo no puedo sumarlos. No puedo sumar objects. Ya me tengo que meter con castings y eso también es peligroso. ¿Sí? Entonces, en principio, por lo que dice el enunciado, y también lo podemos ver acá, el monto total del gasto, fíjense, el monto total del gasto es la suma de cada una de las partes que lo componen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si lo pensamos un poquito, que el gasto como clase abstracta no tiene un atributo monto. ¿Por qué? El gasto de un monto detallado, de un gasto detallado, sí, bien dije. Yo tengo que poder saber cuál es el monto de este gasto detallado. Pero ese monto es fijo o depende de los elementos que guarda dentro de esta lista. No es un valor fijo, ¿sí? Lo tengo que calcular cada vez que me piden cuánto gastaste en construcción del edificio. Yo me tengo que fijar qué hay aquí dentro de este detalle e ir sumando los costos. ¿Sí? O sea que ese monto no existe como atributo. Claro, voy a tener un método seguro, ¿sí? Voy a tener un public getMonto, ¿sí? Que cómo voy a implementar esto, como veníamos acostumbrados. Este sí es conocido. Voy a hacer eh, tabla total igual 0.0 y después por cada gasto G en detalle voy a decir total más igual G punto, bueno, no me aparece porque lo tengo que extraer, getMonto. ¿Sí? Esto es lo clásico que veníamos haciendo hasta ahora en el composite. O sea que tengo que tener un getMonto, sí o sí. Porque acá me lo está diciendo que el monto se calcula como la suma de los gastos que lo componen.
Ahora, para poder tener este getMonto, como yo acá guardo gastos, este es el método justamente que yo tengo que poner abstracto, al menos uno de los métodos que tengo que poner abstracto acá, en la clase gastos, ¿sí? En la abstracta. Public abstract table getMonto. ¿Sí? Ahí se me cierra el composite porque tengo al menos un método abstracto y me queda la clase de arriba abstracta. Bien, y esto que me había faltado acá decir, bueno, esto va a ser de características. ¿Sí? Voy a tener un array list de características. Entonces, ¿qué va a haber en esa lista? Va a haber varios objetos de este tipo en el cual cada uno tiene un nombre, ¿sí? Por ejemplo, metros, y un valor, por ejemplo, 35. Va a tener otro objeto característica que diga color como atributo, como nombre, y rojo como valor, ¿sí? Una string es un object, puedo poner una string, ¿sí? Un integer también es un object, lo puedo guardar ahí. Esta clase característica es sencilla, solamente para guardar un par de valores. Acá voy a tener el constructor, ¿sí? Que guarda el objeto y el valor, y get y sets, para poder cambiar, ¿sí? Setear ese valor. ¿Sí? No tiene mucho más. Y después, bueno, al gasto detallado le voy a tener que agregar la funcionalidad para agregar esos atributos, esas características. Entonces, el gasto detallado inicialmente, detalle igual new array list, ¿sí? Para poder agregar elementos. Y acá, perdón, en la otra, bueno, esto también hay que hacerlo. Para agregar elementos simples o compuestos a un gasto detallado. Public void add, add gasto. Directamente decimos detalle.add. Lo que estaba diciendo era el gasto acá. ¿Sí? Métodos para agregar características a este vector. Vamos a hacer constructor, que en principio no tendría que inicializar nada, porque dijimos, esperen, vamos a volver un cachito para atrás. Dijimos que este monto entonces de acá se iba, ¿sí? ¿Quién es el que tiene un monto realmente? El detalle. No, el simple, El simple. ¿sí? El simple. Ah, bueno. Me quedé con que en gasto detallado era detalle el nombre. Claro, el gasto detallado es el que está formado por otros gastos. El gasto simple es el gasto terminal, la hoja del composite, ¿sí? Y este va a tener un monto concreto, ¿sí? Ahora, descripción y fecha van a tener todos, pero descripción y fecha, ¿no los puedo usar también como características? Los puedo meter tranquilamente en este vector y los manejo a todos de la misma forma, a todas las características. Lo único que podría decir es, bueno, si yo obligo que todos los gastos tengan fecha y descripción, al menos inicialmente, lo que puedo decir es que se los paso por el constructor. Pero en vez de guardarlos acá, y como un atributo, lo que voy a hacer es decir, eh, característica descripción igual new característica con nombre, y acá me convendría definir constantes, public static final string eh, fecha, fecha igual fecha, y un public static final string descripción igual, bueno, minúscula, fecha. Entonces defino estas dos características que, si bien yo las voy a poder manejar de la misma forma, yo de antemano ya sé que va a tener estas dos, ¿sí? Esto no lo dice en ningún lado, pero como las menciono especialmente, bueno, las podemos manejar de esa forma. Obligarlas que en el constructor le pase una fecha y una descripción, pero yo no las guardo como un atributo fijo, sino que las agrego a este vector, ¿sí?
Y acá le paso, bueno, el nombre de la característica es fecha, ¿sí? Y el valor es fecha. El atributo este que viene acá. ¿Sí? Y el segundo atributo es característica. Bueno, al revés. Esta es la fecha. Y la descripción, igual new característica. Descripción con valor, descripción. Entonces ahí creé dos características. ¿Esta por qué no le gusta? Fecha my not having basic. Está bien, porque está acá. Entiendo el valor. No, eh, fecha gasto. ¿Sí? Defino dos características, fecha gasto y descripción del gasto. ¿Sí? Son los valores que me pasan como parámetro. ¿Y ahora qué hago? En vez de guardarlo como un atributo normal, digo, primero tengo que crear el vector de características, new array list, ¿sí? Y una vez que lo cree, características.add, y le agrego la fecha, está el gasto, características, y características.agregar, descripción del gasto. Ahí ya inicializo, al menos con esas dos características que el enunciado me decía que tenían todos los gastos. ¿Y qué me falta hacer? Permitirle agregar una característica nueva, ¿sí? Public void add característica. Acá le puedo pasar directamente o la característica ya creada, con lo cual tendría que, de afuera del que el que usa el objeto gasto, saber que yo creo esos objetos características, ¿sí? Lo cual por ahí no sería muy conveniente. Me conviene yo mantenerla oculta, esa clase, ¿sí? Como que el gasto utiliza características de forma interna. Y acá pasarle directamente string, nombre de la característica, y object, valor de la característica. ¿Sí? ¿Qué hago? Creo una característica nueva, new característica, con el nombre que me pasan como parámetro y el valor que me pasan como parámetro. Y a esa característica le agrego al vector de características variables que tiene el gasto. ¿Siguen? O los mareé. A ver, díganme si quieren que repase algo. ¿Sí? Entonces tenemos un vector de características variables, donde cada objeto es un par, atributo valor, nombre valor, ¿sí? En el constructor, como el enunciado decía especialmente que los gastos tenían fecha y descripción y el monto, ¿sí? La fecha y la descripción en principio funcionan igual que el resto de las características. Lo único que yo hago es crear internamente estos objetos dentro del gasto, ¿sí? Al constructor le paso descripción y fecha, como si fuera un atributo normal. Agrego esas características a mi vector de características variables y un método para también crear una característica nueva y poder agregarle ese vector. ¿Sí? ¿Y qué me faltaría? Un método para ver el valor de una característica dada, ¿sí? Cuando yo le digo cuántos metros mide, ¿sí? Entonces, string, el nombre de la característica. ¿Y acá qué tengo que hacer? Tengo que buscarla, esa característica en mi lista, a ver si tiene, porque no todos van a tener. Imagínense que, no sé, a un gasto que sea construcción del edificio, le pregunto si tiene metros. ¿Cuántos metros tiene? Y por ahí ese gasto construcción de edificio no tiene un atributo que se llame metros. Así que puede no tenerlo. ¿Sí? Perdón, esto es un object. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recorrer todas mis características y preguntar si c.getNombre es igual a la característica que busco. Vamos a ponerle el equals ignore case para evitar los problemas de mayúsculas y minúsculas. ¿Cómo se llama el parámetro que viene? Nombre característica. ¿Sí? Si es la característica que busco, retorno c.getValor. ¿Sí? Y si no lo encuentra, ¿qué retorno?
tengo que retornar un objeto. Claro. Tiene que ser sí o sí un objeto, pero no tengo ningún objeto que retornar. En ese caso, la única alternativa que me queda es retornar null. ¿Sí? Y el que llamó este método, que tenga cuidado de decir, bueno, guarda que puede ser que no me encuentre esa característica. ¿Sí? Bien. El getMonto entonces me queda como abstracta. Podríamos hacer un método también parecido a este para consultar, para evitar esos nules. No sé. Boolean tiene características. ¿Sí? No sé si me va a hacer falta, pero entonces acá retornaría, si lo encontró, retorno true, y si no, retorno false. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, acá me está dando un error. A ver dónde. Punto y coma que me falta. Bien. Y el gasto simple. Gasto simple dijimos que tenía un monto. Gasto simple me falta que extiende el gasto. ¿Sí? Tengo que hacer el constructor. Fíjense que en el constructor, para poder llamar al constructor de super, también le tengo que pasar el nombre y la fecha. ¿Sí? Porque todos los gastos tienen descripción y fecha. Y además le voy a agregar el monto propio del atributo, del gasto simple, que lo voy a guardar en esta variable que está fuera de los atributos dinámicos, de los atributos variables. ¿Sí? Por lo cual voy a tener que hacer un getIset ese atributo monto. Pensé que el getMonto está sobrecargando el getMonto de arriba, ¿sí? Gasto. Está implementando este método abstracto que me pedía que tengan todos los gastos. ¿Sí? Como lo resuelve de manera simple, igual que hacíamos con el sistema de archivos, ¿sí? Cuando le pedíamos el tamaño o el peso, ¿sí? Bien, a ver si ya hasta ahí vamos más o menos bien. Control de gastos de una organización. El sistema debe permitir almacenar el gasto con descripción, fecha y monto y además características que desee incorporar. Asimismo, es posible incluir un detalle pormenorizado de un gasto. De esta forma, el usuario puede detallar cómo se compone originalmente el gasto. Por ejemplo, el gasto de construcción de edificios se basa en cimientos, edificación, gastos de pintura. ¿Sí? El monto del gasto el monto del gasto compuesto es la suma de los gastos de las partes que lo componen. Eh, Cualquier tipo de gasto se puede detallar, ¿sí? O sea, le puedo pedir gasto de pintura, color rojo, calidad media, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos bien. Fíjense que la parte del modelo del composite, por ahora, no tiene mucho más que el getMonto. No tenía demasiada complejidad, más allá de estos atributos dinámicos que agregamos. Ahora viene el tema de los listados, ¿sí? Como dijo Cristian al principio, esto tiene la pinta de los filtros que veníamos haciendo siempre, ¿sí? Entonces vamos a hacer, a ver qué filtros vamos a necesitar acá. No, quise hacer un paquete. Filtros. Luego a clase, filtro, condición, criterio, como lo quieran llamar, ¿no? ¿Qué tenía la clase filtro? Es igual a todo lo que, esto es igual a lo que venían haciendo. ¿Qué métodos tenía la clase que le servía para hacer búsquedas en una lista o en un composite? Era lo mismo. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan? Un método abstracto, cumple, El por ejemplo. cumple, claro. Public, boolean, cumple, ¿sí? Y el tema es acá, ¿qué recibe? Esa es la única decisión que tienen que tomar cuando hacen un filtro de búsqueda.
un criterio de Un búsqueda. gasto. El tema, claro, ¿qué recibe? ¿Un gasto simple, un gasto detallado o un gasto abstracto? En El este abstracto. caso, claro, en este caso, si se acuerdan del sistema de archivos, nosotros buscábamos archivos, recibíamos el simple. Pero acá me aclara incluso qué pasa cuando me piden un listado de un gasto y tengo un gasto detallado. O sea que el gasto detallado, por lo que dice este párrafo, también puede ir dentro del resultado de la búsqueda. Entonces, los filtros van a trabajar sobre todo tipo de gasto. ¿Sí? Incluir el gasto. Public abstract me falta. ¿Sí? Un método abstracto cumple. La decisión que tengo que tomar siempre que hagamos un filtro es si el filtro es sobre una lista, obviamente recibo los valores de la lista, el tipo de los objetos de la lista. Si es sobre un composite, cuidado que no siempre va a la clase abstracta, ¿sí? Porque si ustedes ponen la clase abstracta en un ejercicio que no va a la clase abstracta, van a tener problemas de que en algún lado van a tener que hacer un casting, ¿sí? Sobre todo cuando las búsquedas actúan sobre algún atributo que es propio del simple o propio del compuesto. Es raro que se busque solo el compuesto, pero podría ser. En general la decisión es más entre si el filtro actúa sobre el simple o actúa sobre todo. En este caso, como todas las búsquedas son sobre una fecha, un rubro, una calidad, ¿sí? Son todos atributos, más que nada, ¿sí? Salvo este que actúa sobre el monto, que ese está fuera de la lista, entonces ese sí es particular. Pero ¿qué pasa? ¿Yo le puedo pedir el monto a un gasto compuesto? Y la función la tiene hecha. Claro, si bien el gasto, el atributo monto está en el simple, el gasto simple es el que tiene el monto, el atributo perdón, el método getMonto está en la clase abstracta. O sea que le puedo pedir que me diga el monto a cualquier objeto de tipo gasto, sea simple o sea compuesto. Así que no voy a tener problema para resolver este ejercicio. Bien, y ahora viene una diferencia. ¿Cómo hacíamos nosotros cuando queríamos hacer una búsqueda, por ejemplo, por fecha? ¿Qué hacíamos? Hacíamos un hijo del filtro. Claro, hacíamos un hijo de filtro y ¿qué guardábamos en ese hijo? Y ahí lo distinguíamos por fecha, en este caso sería. Claro, guardábamos la fecha que buscábamos en un atributo, ¿sí? Y si después queríamos buscar por ejemplo, rubro, ¿qué teníamos que hacer? Armábamos uno nuevo. Claro, armábamos uno nuevo. Así que, por ejemplo, filtro por fecha vamos a hacer. Filtro por fecha, bien. Filtro por fecha, extiende de filtro, ¿sí? Acá tendría que guardar el local date, fecha que busco, esa fecha que busco la guardaba en el constructor, ¿sí? Y el cumple decía, gasto, normalmente lo que hacíamos era gasto.getFecha, ¿sí? Y ahí le preguntábamos equals fecha que busco. Eso es lo que Y hacíamos acá siempre. no podemos usar características. Claro, acá no tenemos método getFecha. ¿Qué tenemos? El get valor es. El getValor. Pero ¿qué pasa? Cuidado. GetValor necesita el nombre de la característica. O sea que yo le tendría que decir acá fecha, ¿no? Si nos acordamos, teníamos en el gasto habíamos definido un atributo fecha para no escribir la constante. Así que le podría poner así. ¿Sí? ¿Eso funciona? ¿Qué les parece? Al gasto le pido el valor del atributo fecha y me fijo si es igual a la fecha que busco. En principio no habría problema. El único problema que me puede surgir es que este getValor, ¿qué pasa? Esto. ¿Sí? Esto tengo que tratar de evitarlo,
Porque si me piden fecha y el gasto no tiene fecha, ¿qué va a pasar? Acá. Esto me da null, y si yo digo null.equals, saltan luces rojas por todos lados. ¿Sí? Entonces, en principio lo que tendría que hacer es local date fecha devuelve gasto get fecha, ¿sí? Obtengo el valor de fecha. Pero el get valor me da un object, y bueno, dame el object. Lo guardo en un object, ¿sí? Para que si no tengo que hacer un casting. Y ahora que pregunto, si fecha, Es distinto de null. claro, si tiene fecha, me fijo si es igual a la que busco, ¿sí? Si no tiene fecha, No es falso. claro, si no tiene fecha, entonces el gasto no cumple con lo que estoy buscando. Si yo busco los gastos que tengan una fecha dada y ese gasto no tiene fecha, entonces no me sirve, ¿sí? No cumple. No falso. Y fíjense que acá no va un null. Tampoco podría ir un null porque es boolean, ¿no? Pero acá sí puedo decidir. Es como el caso del equals. Si el equals me pasa un objeto que no es del mismo tipo, ¿se acuerdan que en try catch capturábamos la excepción y decíamos falso? Bueno, acá es algo parecido. Si me están pidiendo que un gasto tenga una fecha determinada y ese gasto justo no tiene la fecha cargada, entonces devuelvo falso. Listo. No cumple. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para la descripción? Hacíamos una clase nueva, filtro descripción. Acá guardamos un string, descripción que busco. Privado acá. No, esto tendría que ser por defecto privado. Descripción que busco y lo mismo. Creo el constructor con la descripción que busco. Esto hereda de filtro. Implemento el gasto cumple. Y acá es algo parecido, porque también me tengo que fijar que tenga descripción. ¿Sí? O sea que acá voy a poner descripción. ¿Sí? Vamos a cambiarle el nombre al atributo, pero en la descripción que busco, retorno true. Bueno, retorno si es igual y si no, false. Y ahora, ¿qué tengo que hacer, por ejemplo, con color rojo? Un filtro por color. Este filtro por color que voy a guardar. Color que busco. Lo mismo, el constructor. Les había dicho que los filtros en general son así repetitivos. No, constructor no. Sobreescribir métodos. No extendí. Extends filtro. Y acá el código es prácticamente igual que esto. Fíjense. ¿Sí? Lo que cambia es el nombre del atributo. Podría poner esto. Yo acá le pongo lo que busco. ¿Sí? Pongo lo que busco. Esta clase y esta. Bueno, acá en vez de descripción, acá yo no tengo ningún atributo, así que sí le tendría que decir color. ¿Sí? Porque acá necesito el valor del atributo color, pero después es igual. Fíjense, hago el if null, y ahí les voy cambiando el cumple de uno con el cumple del otro. ¿Ven que es exactamente el mismo código?
Incluso para la fecha, que no es un string, el código es el mismo. Tengo que obtener el valor del atributo, fijarme que no sea null y fijarme que sea igual a lo que busco. Si es igual, retorno el resultado de esa igualdad y si no, devuelvo falso. ¿Ven que acá estoy repitiendo código y ese código es evitable de repetir? ¿Se dan cuenta? No es que no es el mismo caso que los filtros que veníamos trabajando normalmente. En los filtros que nosotros, por ejemplo, vamos a agarrar acá en la empresa. Bueno, acá lo llamamos criterio, ¿no? Teníamos la clase criterio que recibía un empleado y acá teníamos, por ejemplo, el criterio especialidad, al empleado le pedía la especialidad y el criterio sueldo al empleado le pedía el sueldo, ¿sí? Le pedía, llamaba a métodos diferentes del empleado para resolver el criterio. Ahora acá, si ustedes se fijan, volvemos al gasto, el filtro de descripción llama al mismo método del gasto, getValor, que el color, getValor, que la fecha, getValor, y lo que cambia es el parámetro que viene por acá. ¿Sí? Entonces, estas tres clases, ¿no las puedo solucionar con un solo objeto? ¿Con una sola clase? ¿Qué les parece? ¿Cómo podría abstraerlo y hacer un solo filtro que me sirva para estos tres? O para cualquiera en el cual yo, fíjense que lo que cambia, lo que podría cambiar es este equals. ¿Sí? Que en vez de equals sea mayor, por ejemplo. Esto, el código, por ejemplo, para el monto, para metros 35 también es lo mismo. ¿Sí? Porque guardo acá un integer, lo que busco, ¿sí? Y acá digo si ese integer es igual al valor de la característica metros. También voy a usar el equals, voy a usar lo mismo. Lo que no va a ser lo mismo es, por ejemplo, para este. Porque acá tengo un mayor, ¿sí? Este monto sí es diferente, este filtro, el filtro de gastos. Vamos a hacerlo. Nueva clase, filtro, ¿cómo se llamaba? Monto. Monto mayor, ¿sí? Acá voy a tener un requerido, con el que guardo eso, esto hereda de filtro, implemento el método cumple, y si se fijan acá, no tengo que pedir el get valor como hacíamos acá. ¿Por qué? Porque el monto es un atributo especial, es diferente del resto. ¿Sí? Es un doble primero, y después que eso, bueno, los voy a ir sumando, y los voy a calcular de diferente forma en el simple y en el compuesto. Entonces, el filtro monto mayor, acá lo que tengo que decir es gasto punto get monto, y no, get valor no, get monto, fíjense que es otro el atributo que llamo, o sea que este sí tiene que ser un filtro diferente, es mayor o igual que el mínimo requerido. ¿Sí? ¿Ven que la implementación de este es distinto? El getMonto ni siquiera me puede dar null, porque a lo sumo me da 0 si no gasto nada. ¿Sí? Pero estos tres son exactamente iguales. La forma de calcularlo es igual. Obtengo el valor del atributo que me pasan como parámetro del gasto, me fijo si no es null, si no es null retorno si son iguales o no, y si es null retorno que no cumple. ¿Cómo abstraigo estos tres en uno solo? Un filtro por característica igual, le podríamos decir, ¿sí? O por característica, en este caso no va a haber otro, así que hacemos un filtro característica, tengo el mate en el medio de las manos, no puedo escribir. Filtro característica, ahí está.
Un filtro característica. ¿Y qué voy a guardar acá? Va a ser un filtro, ¿no? Entonces, si a priori no me doy cuenta que voy a guardar, y bueno, tengo que ver cómo resuelvo el método cumple. ¿Sí? El método cumple va a tener este esqueletito, que es lo que vamos a abstraer. Entonces, al gasto, le voy a pedir el valor de una característica. ¿De qué característica? ¿De dónde saco esto? Este string. ¿O de dónde saco esto, lo que busco? Este es fácil, como hacían antes. ¿Qué hacían con este, lo que busco? Puede ser un atributo tipo object en este caso. Claro, tal cual. Es un atributo de tipo object. La única cosa rara es que es object, ¿sí? Pero después es igual que siempre. Es un object, porque puede ser un integer, puede ser un string o otra cosa, lo que busco. ¿Sí? Lo que busco, igual que siempre, viene el constructor. Y ahora que hicimos esto, ¿de dónde saco este atributo? ¿Va a ser siempre color? ¿Va a ser fijo? No va a ser fijo. ¿Por qué? En el color era color. En la descripción era descripción. En la fecha era fecha. Pero ¿qué tienen en común todos esos? ¿Qué es? En este se ve mejor, porque los otros son constantes. Animate, Gonzalo. No, apago el micrófono. ¿Qué es? Es un string. ¿Sí? En la característica voy a poner el valor que busco y tengo que guardar también el nombre de la característica que estoy buscando. ¿Sí? ¿Dónde voy a guardar el nombre de esta característica? Y acá. Se la paso en el constructor, igual que el valor. ¿Sí? Punto. Nombre característica se vuelve nombre. Y acá paso directamente dis.nombre característica. Fíjense que con un solo filtro, en el caso de que tenga atributos dinámicos, atributos variables, con este solo filtro, estos tres vuelan. Chau, los volé. ¿Me alcanzan con uno solo? Si yo quiero filtrar por un valor de un atributo que está en esa lista de atributos variables del gasto. ¿Sí? Y si ustedes hacen una analogía con los filtros de antes, ¿sí? Ustedes tenían un filtro por cada atributo fijo que ustedes querían poder consultar del objeto, ¿sí? Del empleado, la edad, el nombre, el apellido, el sueldo, ¿sí? Por cada atributo que ustedes querían poder filtrar, tenían un filtro diferente. Acá, el atributo concreto que hay es este, es una lista. Entonces hacen un filtro por característica que se fija en esa lista, ¿sí? Después, lo que hay dentro de la lista, como los voy a manejar a todos de la misma forma, con un getValor dado el nombre, ¿sí? Lo puedo hacer tranquilamente de esta forma. Fíjense que ni me interesa qué estoy sacando del gasto, ¿sí? Es un object. Todos los objects tienen equals, así que yo me despreocupo, lo único que me fijo es que el valor de la característica que quiero buscar sea igual al valor de la característica que quieren que busque. Todo lo que antes era nombre de un método, ahora es parámetro. GetColor, claro. Ah, es Luis, pero va. ¿Sí? Cambia. Ahora lo que antes era un getColor va a ser un getCaracterística y le pasan el atributo color como parámetro. Todos menos el monto, ¿sí? Porque el monto es diferente. El monto lo necesito manejar de forma diferente.
¿Por qué? Porque todos los atributos después los voy a consultar por igualdad, pero el monto no, el monto necesito compararlo por mayor o menor. ¿Sí? A ver, acá. Voy a dejar eso que Luis puso en el chat, que está bueno. Se lo voy a dejar acá, acá, get valor. Lo que antes pedía como. No, antes no, porque esto no es una alternativa que ahora, a partir de ahora van a usar esto y van a dejar de usar los objetos como antes, ¿no? Esto es un caso especial, ¿sí? Particular y que se usa únicamente, ya se los digo para que no lo usen en cualquier momento, solamente se usa si los atributos son variables y está resaltado de esta forma, ¿sí? Porque esta solución, si bien es súper flexible, yo al objeto le agrego lo que quiero, pierdo la identidad del objeto. Yo puedo tener un objeto variable, ¿sí? Crean una clase objeto variable con un arreglo de atributos y entonces una manzana es un objeto variable y un ArrayList es un objeto variable. Y yo después, si todo es un objeto variable, pierdo la identidad de qué estoy manejando, ¿sí? Usamos atributos solo si no nos queda otra, tal cual, Nicolás. ¿Sí? Este es un caso especial y que, como les decía al principio, se va un poco de lo que son los objetos eh, como los definió Luis al principio de la materia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estado del objeto se desdibuja. Si bien tienen un estado, porque los atributos están guardados en una lista, yo no sé si un gasto va a tener metros o no va a tener metros. ¿Sí? No sé si va a tener calidad o no va a tener calidad, color o no. Y entonces, no sé qué puedo pedirle a un objeto. ¿Sí? Es un objeto, es casi como que tuviera un object. ¿Se entiende? Entonces, solo usen este enfoque si aparecen cosas de este estilo, que se le pueden incorporar características nuevas. ¿Sí? Si no, objetos como siempre, por más que tengan 500 atributos y tengan que hacer los 500 filtros, porque muchas veces lo hacen así porque dicen, con un filtro listo, arreglo todo. ¿Sí? Pero no está bien hacerlo de esta forma solo para ahorrarse de hacer filtros. Sí, tendría que tener las constantes por ahí definidas. Fíjense que yo acá definí un par de constantes con estos que yo sabía que todos tenían, pero los demás, incluso, bueno, nunca ponemos los eliminar, pero si yo tengo un método de eliminar característica, me podría borrar la fecha, ¿sí? Y ahí soné porque no todos tienen fecha, o no todos tienen descripción. Es como que queda muy libre al usuario lo que forma parte del objeto y lo que no forma parte del objeto. Entonces, es una herramienta nueva que tienen para usar en casos en que sea necesario, ¿sí? Que no se conozcan de antemano qué atributos tienen los objetos. ¿Sí? O por ahí algunos atributos sí son fijos, como en este caso el monto que se maneja de forma distinta y el resto va a la bolsa, ¿sí? A la lista esa que guarda las cosas variables. Bueno, les estaba escribiendo acá lo que hacemos, ¿no? Lo que normalmente hacía como el color, eh, descripción, en esta se transforma a valor color y valor. ¿Sí? Fíjense que como esto es un parámetro, ahí es donde viene que yo puedo agregar cualquier cosa. Entonces le puedo pedir cualquier nombre de atributo. Pero bueno, tengo esto. Puede tenerlo o no tenerlo, ¿sí? Y eso me desdibuja de qué es lo que tiene un objeto, de qué puedo esperar de ese objeto. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Bien. Entonces los filtros, más o menos ya con esto Fíjense que no resolvimos nada, porque hicimos los filtros, nos faltan los métodos estos. ¿Sí? Acuérdense que el filtro se fija nada más un atributo
del objeto, pero acá me están pidiendo el total de dinero gastado en una fecha dada y el listado de todos los gastos de una fecha dada. ¿Sí? El total de dinero del rubro alimentos y el listado de gastos, bueno, no está, pero también podría pedir el listado de gastos del rubro alimentos. ¿Cómo hacemos eso? O sea, ¿dónde uso los filtros? Sería la pregunta. Una clase que tenga todos los gastos, siempre y cuando esa clase no aplane la estructura, puede ser. ¿Se entiende lo que digo con no aplane la estructura? El gasto es un composite, o sea que tiene una forma de árbol. Esa clase que vos decís, Nicolás, tendría que tener solamente el gasto raíz. ¿Sí? Los demás ya están, si yo tengo el raíz, ya tengo todo el resto. Y no pierdo el detalle. ¿Entiendes? Vos podrías tener varios gastos detallados, compuestos, en una lista. Eso sí podría ser. Podemos hacerlo. ¿Cómo se llamaría? Control de gastos de una organización. Le ponemos control de gastos. Y entonces esta clase control de gastos sería como la clase principal, que tendría un private array list de gasto abstracto, gastos. Sí, pero fíjense que le pongo gastos abstractos. Eh, list.gastos igual new array list, public void add gasto, para poder agregar. ¿Sí? Y ahora acá iría este método que decís vos, public, que va a devolver un array list de gastos. ¿Sí? Lo que voy a hacer es a esta lista de gastos filtrarla o buscar con una condición, que esa condición va a ser un filtro. ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Qué hacemos acá? Lo que hacíamos normalmente era array list de gasto resultado igual new array list. Recorríamos la lista por cada gasto en gastos. Hacíamos acá. Y el filtro, el gasto cumple con el filtro. ¿Sí? Resultado.add el gasto. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa con esto? Esto está bien. Pero acá lo que voy a hacer es filtrar esta lista de gastos que tengo acá, que serían normalmente una lista de gastos compuestos. Pero ¿qué pasa lo que me dice acá la aclaración? Cuando se trabaja con un gasto que se encuentra detallado, un gasto compuesto que puede ser uno de los elementos que está acá, se procede de la siguiente forma. Si se solicitan los productos de calidad alta y el gasto detallado tiene ese atributo con calidad, con el valor alta, se incluye el gasto en el resultado. Pero si el gasto no tiene calidad alta, me tengo que fijar en los hijos para ver si alguno tiene calidad alta. ¿Entiende? ¿Y cómo hago eso? Imagínense que yo agarré el primer gasto de acá, de esta lista, el primer gasto G.
es un gasto detallado. Ese gasto, estoy buscando calidad alta, ¿no? El mismo ejemplo ahí. Este gasto G no tiene calidad alta. Entonces yo no lo agregaría, seguiría de largo. ¿Sí? Y no está funcionando lo que me está pidiendo acá, que tengo que agregar todos los subgastos que por ahí sí tienen lo que estoy buscando. ¿Se entiende? Díganme sí o no, por favor. Sí, sí, más o menos se entendió. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo acá puedo hacer el cumple del gasto así directo y agregarlo o no agregarlo. Más o menos, Nicolás. Vamos de nuevo. Imagínate. A ver, vamos a hacer un dibujito. Eh, que arranque el power. ¿Por qué no me da bola? No, no recuerdo bien, pero sería más o menos como el otro que habíamos hecho, que si ninguno de los hijos era, este no lo agregabas. Algo así, sería. Porque No, si no este lo- es al revés. sería al revés. Claro, imagínate. Yo tengo la empresa, ¿sí? El sistema de control de gastos. ¿Qué es eso? Fíjense, este es el sistema de control de gastos, ¿no? Que tiene una lista de gastos, ¿sí? Una lista de gastos que sería lista con estos tres gastos. Gastos, no sé, de albañilería, gastos de pintura y gastos de limpieza. ¿Sí? Albañilería, pintura y limpieza. Pero estos gastos los voy a poner como una lista vinculada, si es una array list en realidad. Pero bueno, tengo tres, o bueno, no hagamos lío. Tiene una array list con estos tres gastitos. Mm, Relleno de la forma, sin relleno. Tengo una array list, ¿sí? Con tres valores. Pero estos gastos no son gastos simples, son gastos compuestos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que son gastos compuestos? Que tengo albañilería, por ejemplo, levantar paredes, ¿sí? Eh, revoque fino y revoque grueso, por ejemplo. Que este gasto de albañilería es un gasto detallado que está formado por otros tres gastos, ¿sí? Que pueden ser simples o detallados, ¿sí? Levantar paredes va a tener el gasto de ladrillos, cemento y arena. No tengo ni idea de lo que estoy diciendo, pero creo que tiene lógica. Sí, imagínense que estos ya son gastos simples. No están formados por otros subgastos. ¿Sí? Y lo mismo con todos los demás. Son gastos compuestos. Ahora, si yo hago el método de esta forma, ¿sí? Acá busco los que tienen calidad, no sé, imagínense costo mayor a 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces, yo me voy a fijar. La albañilería, bueno, justo ese ejemplo no me va a salir, pero que tenga calidad alta, qué sé yo. Entonces, imagínense que albañilería no tiene calidad alta. Entonces, cuando yo recorro la lista, agarro el primer elemento, es albañilería. Le pregunto, ¿tenés calidad alta? Me dice que no. Si me dice que no lo agrego y sigo con el siguiente, que es pintura. Y por ahí, esto es calidad alta. ¿Sí? Y no lo agregué. El enunciado me dice que si un compuesto no cumple con lo que se busca, me tengo que fijar si algún hijo cumple y agregar el hijo.
Claro, tengo que entrar a los hijos. ¿Y puedo entrar a los hijos desde acá? Claro, tengo que pasarle la pelota. Yo acá no puedo meterme porque no sé cuántos niveles de gasto voy a tener. ¿Sí? Entonces le tengo que delegar al gasto la responsabilidad de decirme cuáles son sus subgastos que sí cumplen. ¿Sí? O sea que este método buscar, si bien yo lo puedo poner acá, porque podría tener esta situación, que el sistema tenga una lista de gastos compuestos en su, como atributo, yo acá esto no lo puedo hacer porque esto se queda en un nivel. ¿Sí? No mira en los subgastos. ¿Cómo hago para que miren los subgastos? Esto lo hicimos cuando buscábamos archivos en el sistema de archivos, por ejemplo. Lo que tengo que hacer es poner otro método abstracto acá que responda a ese servicio. Me devuelva todos los gastos que cumplan con un filtro. Claro, filtrar, como quieran llamarlo. ¿Sí? No, importar clase filtro de acá. Entonces, fíjense que yo ahora le pasé la responsabilidad al gasto que sepa responder, o le vamos a poner filtrar, que sepa responder si pasa el filtro o no pasa el filtro. ¿Sí? ¿Lo puedo implementar acá? ¿O lo tienen que implementar las subclases? Las subclases. Bueno, a ver, vamos al gasto simple entonces. Gasto simple, implementar método, filtrar. Tengo que devolver un array list de gastos, ¿sí? Así que lo voy a crear, resultado, igual new array list. Y acá que me fijo. Y cumple con el filtro. Si yo cumplo con el filtro, Y ahí se agrega o no se agrega. Este es el fácil. sí, filtro punto cumple this resultado punto add this, ¿sí? Y retorno resultado. Si cumple se agrega, si no cumple no se agrega. ¿Ah? Esto es como veníamos haciendo hasta ahora. Y ahora me lo voy a copiar al otro, el gasto detallado. Y acá también voy a preguntar, si cumple, lo agrego. ¿Sí? Porque si cumple el gasto compuesto, se agrega el gasto compuesto y corta ahí, retorna el gasto compuesto y no se fijan los hijos. ¿Sí? Y si no cumple, ahí entro a ciclar en los hijos. Por cada hijo. Subgasto, vamos a ponerle. En gastos, no, en detalles se llamaba. Por cada gasto, subgasto en detalles, ¿qué hago? Llamas a filtrar. Tengo que llamar a filtrar, ¿sí? No voy a hacer esto resultado add. O sea, no me voy a fijar si cumple cada subgasto. Porque si no me pasa lo mismo, pero en este nivel. Me voy a quedar con estos nada más. Y acuérdense que en el compuesto, para poder llegar hasta el fondo del árbol, tengo que volver a llamar al filtrar. Entonces, ¿qué voy a agregar al resultado? Filtrar en detalle. Sería subgasto. Subgasto, eso, ahí está. Subgasto, Subgasto.filtrar punto. Filtrar con el filtro. con el filtro, ahí está. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué no me anda? ¿Qué me devuelve esto?
Tendría que hacer el ADOL. Un boolean, no. Claro, lo que dice Cristian. ¿Sí? Esto me devuelve un array. Y yo acá estoy intentando agregar a este array list otro array list. En realidad tengo que agregar a este array list resultado los elementos de este array list. Entonces, para eso estaba el método addall. Y acuérdense, el método add del array list agrega un elemento. El método addall es como que hace la unión de dos array lists. A este array list le agrega todos los elementos de este array list, uno por uno. ¿Sí? Y ahí estaría. Ahí tenemos una variante. Este es una variante de la búsqueda en un composite que no habíamos visto en los ejercicios que hicimos hasta ahora. Porque hasta ahora en el composite, el buscar, como siempre buscamos hojas, ¿sí? Del composite, nos ahorrábamos esto. Nunca nos fijábamos si el compuesto cumplía o no cumplía. Acá yo Tengo me una tengo que... pregunta, Marcelo. Sí, Perdón. Cristian. No, dale, dale. Pero ahí no tendrías que verificar que no sea null también, porque puede resultar null, o ¿A dónde? no devuelve null el ¿Dónde, otro. dónde estaría devolviendo null? ¿Esto? No, el método anterior no devolvía null, no. Me ¿El quedé. de gasto simple? No. Ah, no, está bien, está bien. No dije nada. No, no, siempre son búsquedas. Acuérdense que en el caso del simple, si no cumple, devuelve una lista vacía. Entonces sigue andando, porque no le agrega ningún elemento después en el otro. En el Me caso de confundí la... con la copia. Claro, la copia sí. Ahí después si querés lo vemos eso. La copia sí puede ser null y ahí sí hay que controlar. Pero la búsqueda, en principio, acá hay un error, a ver, me está fallando. Bueno, el gasto detallado, acuérdense que ahora le agregué en el constructor cosas, así que me faltaba el super. Lo hice así para copiarme esto. El launcher para no escribir la línea de código. Bien. Lo que hice fue el constructor del gasto abstracto recibía nombre, descripción y fecha, ¿sí? Me faltaba llamar al super acá porque es tarea de gasto. Eso fue lo que agregué. Bien, entonces lo nuevo de acá es que como ahora en las búsquedas puedo incluir compuestos, ¿sí? Me tengo que fijar si el compuesto cumple o no cumple. Si cumple, se agrega él y corta. Por eso está el else este, ¿sí? Y el for está en el else. Ahora, el enunciado podría decir que si cumple se agrega, pero también agrega los elementos que contiene que también cumplen. Esa sería otra solución que lo único que hace es no poner este else. Y es otra variante que podría aparecer. ¿Se entiende la diferencia? En los dos me fijo si cumple el padre. La diferencia es que en uno agrego el padre y también agrego los hijos, si no pongo el else, y en este caso agrego el padre y no agrego los hijos. O sea, si agrego al padre no agrego ningún hijo. Y si no agrego al padre me fijo en los hijos. ¿Sí? La única diferencia es poner o no poner este else. Pero bueno, cambia ahí el resultado de lo que les podemos pedir. Bien, entonces ahí el filtrar ya lo tendríamos. ¿Sí? Todo esto ya estaría hecho con eso. Ah, me falta resolver en el control de gastos ahora. Acá me quedo en un nivel. ¿Qué tendría que hacer entonces? En vez de fijarme si cumple el gasto. Volvamos a la filmina. Eh, ¿Sí? Este es el control de gastos. El sistema de control de gastos que tiene esta lista. ¿Sí? Y lo que está diciendo es, si cada uno cumple, lo agrego. O sea que ahí no estoy usando el filtrar de la lista. Perdón, del gasto. Lo que tengo que hacer es, en vez de poner si cumple, hacer algo similar. Resultado, agregar todos los elementos que me retorna el g.filtrar en el filtro. Algo así. Se los dejo para que vean ahí que se queda en un nivel si hacen esto. ¿Sí? Entonces, por cada gasto le digo, filtra, volveme el filtrado de tuyo. Él se va a fijar, si cumple él, se agrega él y se retorna él solo, y si él no cumple, agrega sus elementos que cumplen. Después va al siguiente, le dice lo mismo. Filtrate, ¿sí? Y al siguiente, filtrate. Y a todo eso lo uno con una DOL, ¿sí? Que hace la unión de todas las listas y retorna los resultados. ¿Se entiende ahí, Nicolás?
Bien. Entonces ya llegamos hasta acá. Proveer la funcionalidad necesaria para un tipo de gasto nuevo. A ver acá qué nos están pidiendo. La organización administra un caso de gasto pendiente de pago. Dicho gasto puede ser cualquier tipo de gasto, ¿sí? Un gasto pendiente de pago podría ser un simple o podría ser un compuesto, que son los dos tipos que tenemos nada más hasta ahora. O cualquier gasto que se agregue en el futuro. O sea que si en el futuro hay otro gasto que no es ni simple ni compuesto, también podría ser pendiente de pago. Eh, Tiene un porcentaje de actualización anual, la cantidad de días pendiente y si se pagó o está pendiente de pago. Y el monto se calcula en base al gasto contenido más el porcentaje acorde a los días de deuda, digamos. Si ya se pagó, el monto es fijo y se calcula el momento que se informó el pago. ¿Cómo podemos manejar esto? A ver, los dejo que los piensen un minutito. Necesito una clase nueva. ¿Qué atributos va a tener esa clase? ¿De quién hereda esa clase? ¿Es parte del composite o no? Si es parte del composite, ¿de quién hereda? ¿Del simple, del compuesto, del abstracto? ¿Qué les parece? A ver. Nicolás, sería una nueva clase gasto con un tipo de gasto como atributo. Bien, por ahí va la idea. ¿Sí? Tenemos que tener, va a ser un gasto, ¿sí? Porque es un gasto pendiente de pago, va a ser un gasto. ¿Sí? Eh, y dicho gasto puede ser cualquier tipo existente y tiene atributos propios. ¿Sí? O sea que ya se justifica que sea una clase nueva. Pero además, el monto se calcula de una forma bastante especial. ¿Por qué? Porque si el gasto está pendiente, ¿sí? Se calcula como el monto del gasto contenido más un porcentaje que depende de los días pendientes de pago, y si ya se pagó es un valor fijo, que se calcula al momento que se informó el pago. Entonces vamos a hacer una clase nueva,
gasto pendiente. ¿Sí? ¿De quién vamos a heredar? El gasto, principio de gasto, ¿no? ¿Qué tiene de particular este gasto? Primero que tiene un gasto, ¿sí? Un gasto que tiene un gasto. Eh, un gasto referido. El gasto al que se refiere este gasto. O el gasto que enmascara o que encapsula. ¿Y qué más tiene? Eh, fíjense que al hacer esto, al contener un gasto abstracto, me está resolviendo esto que dice que cualquier gasto existente o cualquier gasto que se agregue a futuro, porque si a futuro se agrega un gasto nuevo que hereda de gasto, no hay ningún problema. Esto debería seguir funcionando, ¿sí? Porque yo lo manejo en función de la interfaz o los datos que tengan en común los gastos, ¿sí? Los diferentes tipos de gastos. Tiene un porcentaje de actualización anual. Porcentaje anual, cantidad de días pendientes, por el porcentaje, eso de anual nos va a complicar, así que vamos a lo más simple, private int días pendientes, y si se pagó o está pendiente, ¿sí? O sea que voy a tener un boolean, pago, o pendiente, como quieran, ¿sí? Lo manejan de una forma u otra. Bien, y lo que varía es, dependiendo de esta variable, si se pagó o no se pagó, ¿sí? ¿Cómo se calcula el monto? ¿Sí? O sea que de acá, que no me está compilando porque necesito implementar los métodos, ¿sí? Del filtrar no me dice nada. Eh, no me dice si se incluye él o se incluye el gasto contenido. Vamos a suponer que se incluye él, ¿sí? Entonces el gasto me va a quedar igual que esto. Me va a quedar igual que el simple, ¿sí? El monto depende de si se pagó o no se pagó, ¿sí? Entonces acá, fíjense que esto no es un if por tipo, porque es un if por el estado del objeto, ¿sí? No por el tipo del objeto. Sí, está pago, tengo que retornar un valor fijo que se calcula al momento que se informó el pago, ¿sí? Implementar la funcionalidad para poder informar el pago. O sea que eso qué quiere decir, que me falta un método. Public void informar pago, ¿sí? Al callo tendría que guardar en alguna variable cuánto pagué y ahí cortar, o sea, decir que ya se pagó. Pago se vuelve true, ¿sí? Y tengo que guardar en alguna variable que me estaría faltando para después poder consultarla, private double monto, ¿sí? Acá digo que monto se vuelve, podría llamar este método getMonto, que me calcule el monto al día de hoy, lo guardo, ¿sí? Y ahora acá, si ya se pagó, retorno ese monto fijo, no lo tengo que seguir calculando. Y si no se pagó, retorno eh, el perdón, el referido. ¿No te conviene hacer el true después del pago? A ver, ¿a dónde, Gonzalo? En el informar pago. Es lo mismo. Sí, pero porque te va a entrar a getMonto y en getMonto está en true Ah, y sí, sí, sí. Ahí, para que lo calcule, sí. ¿sí? Ahí lo calcula, como no lo pagó, lo va a calcular, después le digo que true, perfecto. Sí, bien, Gonzalo. Eh, entonces, si lo pagó, retorno el monto fijo, si no lo pagó, le pido el monto al referido, ¿sí? Y a esto, bueno, hay que hacer algún cálculo que, no sé, no queda muy claro.
Sería días pendientes, por ejemplo, días pendientes por porcentaje, qué sé yo, algo. ¿Sí? Al monto lo multiplico por el porcentaje por los días pendientes de pago. Porcentaje de actualización. El porcentaje era anual, habría que hacer alguna cuentita si estos días son más de un año, pero lo dejamos ahí simple. No iba al punto del ejercicio. ¿Sí? Ahora, ahí estaría, ¿no? Esto me hace dudar por ahí que el gasto pendiente, como está usando un monto, fíjense que tiene un monto fijo, ¿sí? Que herede del gasto simple. Si este método me queda exactamente igual, ¿sí? Pero en realidad yo estaría diciendo que un gasto pendiente es un gasto simple. ¿Sí? Ahí ya empieza la duda fina. ¿Qué hace la diferencia si heredo del simple o no? En principio este método filtrar. ¿Está funcionando igual que el simple? Podría heredar del simple. ¿Sí? Ya ahí depende. Entre el famoso depende. Como no dice nada, también podría decir que cumple si cumple el detallado. ¿Sí? O sea que acá diría si cumple el referido. Ahí ya justifica que agrego el referido. Es diferente todo. Entonces ahí sí me queda bien diferente del gasto simple. Pero bueno, faltaría detallar en el enunciado qué pasa con el filtrar para tomar esa decisión. Y creo que ya estaría. Está todo resuelto, ¿no? No, me falta un método. Esperen que acá me están dando. Pregunta, Sí, en ese caso con lo último que hicimos del filtro, ¿agregaría dos veces el mismo coso? ¿El mismo objeto? como lo hicimos ahora, depende si este referido está En la lista, en en alguna el otra árbol. lista. Ah, Claro, claro. Ahí sí lo agregaría dos veces. Pero puede que no esté en que no esté en el árbol, ¿sí? bien. Que esté solo encapsulado Por el, por el pendiente. por el pendiente. Está bien. ¿Sí? Porque acá, fíjate que recibe un gasto referido, pero Un este gasto gasto no sabe referido. si está Claro, está enganchado o no bien. está enganchado. Ahí estaba haciendo el Claro, constructor. Y me faltaba, bueno, super descripción y fecha, referido lo paso como parámetro, porcentaje, días pendientes y el pago inicialmente boolean. Pago sería en principio falso, ¿no? Días pendientes porque todavía no lo pagué. El monto en principio no se usa. 0.0 hasta que se calcule. Lo que me está faltando, que yo acá estoy resolviendo estos métodos, los que me devuelven un listado. Me falta esto, el total de dinero en una fecha dada, o el total de dinero del rubro alimentos. Ese método lo voy a poner acá como un método abstracto, puede ser un método concreto, template. ¿Qué les parece? Necesito obtener el total de dinero gastado, ¿sí? Con un filtro. O sea que en principio, algo parecido a esto, nada más que en vez de una ArrayList, me tiene que devolver un doble. Un total con este filtro. Tenés que sumar los montos de cada hijo que cumplan con la condición, claro. A ver si lo puedo resolver acá.
en la clase abstracta gasto, ¿sí? Yo hago dis.filtrar f. Por cada gasto del resultado, es decir, total más igual f punto. ¿Por qué no le gusta f? Ah, porque f se llama el filtro. Gasto. ¿Funciona eso? Si me piden el total gastado, a un gasto le digo, dame el total que gastaste con este filtro, ¿sí? Por ejemplo, para una fecha dada. ¿Qué hago? Busco todos los gastos que tengo con esa fecha y los recorro y los sumo, ¿sí? El tema que ahí estoy aplanando, ¿sí? Estoy aplanando la estructura y luego recorriendo ese aplanamiento. En este caso, perdón, esa lista plana. En este caso podría ser, ¿sí? Porque creo que me va a dar el mismo resultado. A ver, no lo estoy viendo mal. Eh, sí. La otra alternativa sería que en el gasto detallado yo tenga, vamos a copiar y hacerlo como lo hacíamos normalmente. El total gastado con un filtro, acá diría, sí, dis punto, perdón, si el filtro cumple dis, retorno dis punto getMonto. ¿Sí? Si no cumple, retorno cero. Y acá, en el gasto, ¿dónde está el gasto Gasto detallado? detallado. Ah, no, este lo hice en el detallado, este es el simple. En el gasto simple tendría que hacer esto. En el gasto detallado tendría que hacer este for, ¿sí? El mismo for, por cada gasto, hacer total más igual subgasto punto getMonto, ¿sí? Definir una variable total. Y acá retorno total, ¿sí? Si no suma nada, no. Sí, retorno total. El tema es qué pasa con el gasto pendiente. Acá en el gasto pendiente, ¿cómo funciona? No me dice nada, ¿sí? Acá también tengo que empezar a inventar o, bueno, preguntar si es un examen. ¿Sumo o no sumo? ¿Sí? Si yo lo hago de la otra forma, bueno, depende de cómo implementé el filtrar. ¿Sí? ¿Se entiende? Podría hacerlo de las dos formas. Eh, como ya tengo esta función que me hace la búsqueda, yo lo pondría en el gasto y no repetiría el código acá. No repetiría esto en este caso. ¿Sí? Lo puedo implementar como un método template y ya me olvido dónde está el simple.
Se me desaparece. Me queda más sencillo ahí. Bueno, hacemos un descansito y después, si querés, le agregamos, Cristian, el tema de la copia. ¿Sí? Bueno, sí, sí, buenísimo. En este caso, sí, lo que no está bien es cuando lo aplanás para afuera, ¿sí? Afuera de la clase. Acá porque lo manejo como un método template. No estaría bien aplanarlo desde el control de gastos. Que el control de gastos lo aplane y hacer la cuenta ahí. ¿Sí? Pero acá como me queda interno, no habría problema. Lo manejo acá siempre de la misma clase. Bueno, me voy a arreglar el mate. Volvemos un cuarto, ¿les parece? Y hacemos una copia restringida, así practicamos eso también, que no está en este ejemplo. Nos vemos en un ratito.